medicina porque decían, para que vayan a estudiar conmigo, mejor me quedo acá. Y se resignaron a la soledad, se resignaron al vacío, y ahí quedaron y no optaron por levantarse. Hoy en día hay muchos principios en la sociedad, o en vez de principios hay muchas armas que el diablo ha usado para tener caída a muchas personas, y una de ellas es la desobediencia. Muchos hogares destruidos, madres resignadas a vivir solas sin sus hijos, se sienten caídas, que las cosas se les salió de las manos, porque la misma sociedad le dice, si le pegas a tu hijo te echan presa. Estás atado de pie y mano y sentís un vacío. Y sentís que tus hijos andan allá y no puedes hacer nada por ellos, te sentís caída. Pero aparte que las madres se sienten caídas, también los hijos se sienten caídos. Hay una pandemia que está atacando al mundo entero, que dicen que en algunos países ya la van a legalizar, como es la droga. Usted va a las calles y puede observar la juventud atada en eso, y no pueden levantarse. Oramos por él. Las madres ayunan, las madres hacen círculos de oración, 40 días de ayuno, y no se levantan estos muchachos. Y asústese, no solamente muchachos, viejos y viejas metidos en eso. Amén. Caídos. El cojo estaba renco físico, sí, pero los caídos y los rencos que tenemos ahora son gente mentalmente renca. Decía un dicho de los viejos de antes: mejor ser renco de un pie y una mano y no de la cabeza. Hay tanta gente caída hoy en día porque su mentalidad y su espíritu no les da cómo levantarse de ahí, y están en el mundo debatiéndose en el pecado y no se pueden levantar. Este cojo que narra esta lectura era de nacimiento. No era que él se lo había adquirido durante su vida. Sin embargo, hay personas que nacen bien, con sus 4 extremidades, con sus 5 sentidos correctos, en un hogar fraterno, que le dan amor, que le dan comida, que le dan todo. Sin embargo, en el transcurso del camino se renquean de uno de sus sentidos, y al estar renco usted lo va a ver caído. Creen ser pollos cuando son águilas, y les pasa lo del águila, que lo echaron el huevo de águila en vez de los huevos de pollo. Cuando la gallina salía con los pollos al patio y el aguilita miraba volar los grandes águilas, él decía: yo deseara ser águila para volar como ellos, mas no sabía que era un huevo de águila que había reventado en medio de huevos de pollo. Hay chavalos jóvenes en la actualidad que andan en el mundo queriendo vivir la vida y disfrutarla y ser felices, pero no pueden porque el diablo los tiene caídos. Están caídos ahí y no se pueden levantar. Hermano Ernesto, pero está bonito el mensaje, está bonito lo del cojo, ya sabemos, era de nacimiento, pero la iglesia quiere respuestas. ¿Qué hacer entonces para levantarme? Si el tema del mensaje dice levántate y andas, ¿qué hacer entonces para levantarme de ahí? El problema es que cuando son cadenas del demonio que ha cautivado las mentes, por mucha psicología que te metan en la cabeza, por muchas inyecciones que te metan para revertir tu sangre, por muchos consejos que te metan para que dejes las malas palabras, para que dejes las malas costumbres, cuando tú no echas mano de lo que Dios te manda, tú no vas a salir de ahí. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es entonces la técnica? Mantenga su Biblia abierta. Mantenga su Biblia abierta en el capítulo 3 de Hechos. Yo quiero compartir con usted en esta tarde 6 cosas que el que está caído debe de hacer para levantarse. Y no las inventó Ernesto Zamora, están en la Biblia y las vamos a ir viendo en el capítulo 3 del libro de Hechos. Si usted siente que ha tenido una caída y quiere levantarse, yo quiero que aprenda de la historia del cojo. ¿Qué hizo él para llegar al momento que obtuvo su milagro y se levantó de ahí? 6 causas por las cuales un caído no se levanta. Présteme atención, iglesia, mantenga la Biblia abierta. Capítulo 3, versículo 2 del texto que leíamos, 3:2.
Una de las causas por la cual un caído no se levanta es porque no se deja ayudar. No se deja ayudar. ¿Cómo dice eso, hermano? ¿Cómo me lo prueba con la Biblia? Habla su Biblia. 3:2 Hechos. Era traído. Había un hombre cojo que era traído. Era traído por alguien a la iglesia. Ahí tiene. Al cojo, para que viniera a la iglesia le tenía que ayudar. Usted no puede levantarse de la condición que está viviendo si no se deja ayudar. La Biblia me enseña a mí que el cojo recibió un milagro después de tantos años paralítico, pero en él había una costumbre que cada que quería ir a la iglesia alguien le ayudaba a llevarlo. Por eso cuando alguien te invite a ir a la iglesia, no te rehuses a esa invitación. El capítulo 3 versículo 2 dice, él no venía solo, iglesia del Señor. Nosotros por nuestra cuenta no levantamos pies y venimos a la iglesia. Por nuestra cuenta nadie va a buscar la presencia del Señor. Por tu cuenta no vas a buscar el rostro del Señor. Pero cuando alguien llega el diablo te susurra en el oído y te comienza a decir, allá hay iglesia, allá hay una iglesia donde te vamos a dar palabra. Hay gente que te ama. Si tu papá, tu mamá te ha despreciado, si tus amigos te han despreciado, allá en la iglesia Cristo rompe las cadenas. Hay gente que te ama, hay gente que te da un abrazo, hay gente que te da la mano, hay gente que te quiere llevar a recibir tu milagro. Dice, era traído, 3:2 de Hechos, era traído, no venía solo, alguien lo traía. Ustedes están aquí porque alguien los convidó, ya sea su esposa, ya sea un amigo, no sé quién te convidó, pero tú no estás aquí porque nació de tu corazón. Rosita, Minerva, los amigos de compartir en esta iglesia, estamos aquí porque alguien nos propuso y hay una iglesia, levantemos un templo. Y si no es así, alguien te invitó y llegaste, pero alguien usó el Señor para llegar a tu mente y a tu corazón y decirte, si estás caído, levántate, porque ahí hay un lugar donde tal vez ahorita no como el cojo, pero a los años después el cojo recibió un milagro. A los años después tú vas a recibir algo que estás deseando desde tu juventud. Y le dice Pedro 3:2, era traído. Una de las causas para que el caído se levante es que tiene que dejarse ayudar por alguien. Pero el hombre, cuando está en esas condiciones, no se deja ayudar por nadie. ¿Sabe por qué? Porque le pasa lo de Adán y Eva en el huerto cuando pecaron. Creen que ahora que comieron del árbol prohibido, ahora son igual a Dios. Ahora tienen la razón, ahora saben más que todo el mundo. Cuando el hombre anda en su deleite y pecado, se cree más inteligente que el que le anda predicando. Hasta le recetan la Biblia. Decía un hombre que decía, si Jesucristo vino por los pecadores, vino por mí. Entonces le dije yo una vez, si bien es cierto vino por los pecadores, pero si vino por vos que sos pecador, libérate algún día, no te quedes en pecado. Y usan la Biblia para su conveniencia. Era traído, él no venía solo. Yo sé que aquí cada uno de nosotros tenemos situaciones de las cuales tenemos que levantarnos. Y no me refiero a caídas físicas, me refiero a caídas espirituales, a caídas emocionales, a fracasos en la vida, desencantos que tú has tenido en tu diario caminar. Hay aquí gente, y le aseguro que sí, que necesita levantarse de ciertas caídas que en la vida hemos tenido. Pero ¿cómo te vas a levantar? Número uno, el cojo era traído por alguien. Déjate ayudar, déjate aconsejar, déjate dar un abrazo, déjate dar palabra, para que si has caído, pues te levantes y puedas recibir tu milagro. Número 2, causa número 2 por la cual un caído no se levanta. Tal vez me regalan agua más. No visitan el lugar adecuado. Las personas que están caídas casi siempre no visitan el lugar adecuado. Miren lo que dice el 3:2. Ponían cada día en la puerta del templo. ¿A dónde lo ponían? En la puerta del templo. Él iba a pedir limosna. Mire qué importante esto. Preste mi atención. No se vaya de la sintonía. Si el interés del cojo era recibir dinero, hombre, si hubiera ido al parque, ahí pasa bastante gente. Si hubiera ido a un centro comercial, ahí pasa bastante gente. Allí, diríamos, si estuviéramos en Nicaragua, en Metrocentro, ahí pasa bastante gente. Aunque él ya no esperaba
milagro, él lo que quería, él iba a la iglesia por pedir limosna, porque ya estaba resignado a morir paralítico. Sin embargo, me gusta lo que hace el cojo, que él visita el lugar adecuado. Hay mucha gente que no se levanta porque no visitan el lugar adecuado. Andan buscando cosas que no han perdido. Andan en lugares donde no deben de andar. Pero el cojo dice que lo llevaban a la puerta del templo. Y en el templo no hay más gente que en los centros comerciales, en los parques. Él hubiese podido haber ido ahí, pero no. El lugar que él decidió llegar fue a la iglesia. Tú tienes problemas, iglesia. ¿Qué lugares estás visitando para que Dios haga un milagro? Yo visito, dicen algunos, la iglesia católica. Ok, todas las iglesias tienen un fin de formar al hombre, aunque algunas con costumbres equivocadas. Pero a veces cuando está la situación terrible de tu familiar, que tú quieres que Dios lo levante, ¿a dónde lo estás llevando? Lo estoy llevando al centro de restauración. Sí, está bien. Pero eso no es llevarlo solo una vez. Dice que el cojo lo ponían cada día. La palabra cada día significa diario. Hermano, es que yo estoy buscando la presencia del Señor. Y fíjense que estoy orando, dicen algunos, y no recibo nada. No vas a recibir porque no es cuando tú quieras, es cuando Dios quiera. El cojo era un hombre adulto y era de nacimiento su rencura. Y él no recibió cuando él quiso, sino hasta que Dios quiso darle el milagro. Entonces dice que el cojo era llevado cada día, en otras palabras, diario. Usted tiene que ser persistente. Si no recibí hoy mi milagro, pero lo voy a recibir mañana. Porque el cojo lo llevaban diario a la iglesia. Punto número 2, por la cual un caído no se levanta. Es porque si intenta una vez, no lo vuelve a intentar, ahí se queda. Usted tiene que ser persistente e intentarlo hasta lograrlo. Aunque me dé el agua donde me dé, diga yo lo voy a lograr. No, pero para lo malo sí somos persistentes. Para lo malo sí, cuando un hombre se enamora de una mujer que le toque adoquinar, el mar lo adoquina, pero se pasa al otro lado. Si quieren a buscar a consumir lo que no ha perdido, se va para donde van, que el cauce esté, se lo tira. Pero para las cosas de Dios, que tenemos que ser persistentes, no lo somos. Usted tiene que persistir. Si el cojo recibe un milagro porque tenía una costumbre de ir cada día, diario. Gloria a Dios. Y dicen entonces, ¡ay, la iglesia! Esa gente fanática que diario en el culto, ¿sabe por qué? Se le incita, se le motiva a ir al culto, a asistir al culto, porque es bíblico que de la asistencia al culto hay provecho para el hombre. El rey David, un hombre de los más ricos de la tierra, dijo: es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de él. Aleluya. Por eso es que estos locos evangélicos le estamos diciendo: no se pierda culto, busque presencia del Señor. Porque estar en el altar de Dios, allí hay bendición. En su casa no hay bendición. En su casa lo que hay es guerra con usted y con los demonios. Si no le apedrean la casa del vecino, el chaval se le levanta. Si no le sale un problema por la izquierda, le sale por la derecha. Y la guerra está continua en su vida, porque no ha buscado el lugar adecuado donde envía bendición Jehová. Y fíjense que el salmista David era un hombre que hablaba mucho de la comunión. En el Salmo 133 él dijo: qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí dice donde envía bendición Jehová. No visitan los lugares adecuados. Usted podrá decir: hermano Ernesto, yo tengo años de visitar la iglesia, de visitar cultos, de congregarme, y aún no he recibido mi milagro. Puede que tenga razón, pero el cojo no se puso en esa condición. En el momento menos esperado, recibió lo que él no esperaba. Porque Dios llega cuando tú ni cuenta te das. Amén. Principio número 3, por el cual los caídos no se levantan, es que se resignan a vivir caídos. Así se resignan a vivir caídos. Eso está en el 3:13. Dice: cuando vio a Pedro y a Juan, les rogaba que le dieran limosna. Fíjese que el cojo, qué curioso es. En vez de pedir oración por su rencura, pedía limosna. Era lo que necesitaba. ¿Por qué? Él estaba invadido su corazón de resignación. Él creía que ya Dios no le iba a responder. Y como él estaba resignado a vivir renco y a morir renco,
ya no le dijo a Pedro y Juan, oren por mí para que Dios me sane, porque él estaba resignado a vivir así. Hay personas que están resignadas a vivir como están. Creen que Dios no tiene respuesta para su problema. Creen que no hay solución a su vida. Creen que ya tienen todo perdido y se resignaron, pero no es así. En el momento menos pensado, el cojo recibió el milagro. Una tercera causa por la cual usted no se va a levantar nunca de su problema es si se resigna a vivir así. Pero yo he venido en esta tarde como vocero de Jesucristo para decirle, no se resigne a vivir así. Si usted cree que su milagro no va a llegar, va a llegar. El cojo tenía años de ser paralítico, pero llegó. Va a llegar, no se resigne a vivir así, va a llegar. Su milagro va a llegar, su milagro va a llegar. Siga orando porque el milagro va a llegar. La resignación es algo negativo en el corazón del hombre. No puede resignarse a vivir así. Es que mi madre murió de cáncer y yo voy a morir también de eso. Es que yo no creo que esto se pueda resolver. Para usted es imposible, pero para Dios no. Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Por lo tanto, usted no debe de resignarse a vivir así. Porque el cojo estaba resignado. ¿Y por qué le digo yo que estaba resignado? Porque cuando Pedro y Juan van llegando al templo, él no le dijo, oren, ya no pedía oración por su problema. Él solo se concentraba en pedir limosna y así pensaba morir. Yo no sé cuál es la lucha que usted está pasando en su vida, pero yo vengo a decirle en esta tarde que si usted cree que eso no va a ser resuelto, está pensando mal. Porque si usted hace las cosas que hizo el cojo, y así como resolvió el cojo, le va a resolver a usted. Yo no me resigno. Hay cosas, como dicen los hijos del rey, las promesas de Dios que hay en mí. Sé que nadie las puede borrar, porque sé que se van a cumplir. Solamente tengo que esperar. Si me toca esperar hasta el fin, con su ayuda lo voy a lograr. Porque sé que no voy a morir hasta que se haga su voluntad. No te vas a morir hasta que no veas tu problema resuelto. La Biblia sí me lo enseña a la luz de la palabra con la parábola del cojo. No, él se resignó, pero el día que él no esperaba le llegó el milagro. Resignación. Punto número 4, por lo cual un caído no se levanta. No le dan la importancia al que les quiere ayudar. Ay, viene la hermana Luz. Ay, qué bueno. Y no sabes que es la mensajera que Dios te mandó para ayudarte. Ahí viene el hermano Ernesto y aburren todos los domingos estos hermanos. Se resignan. Número 4, no le dan importancia al que les quiere ayudar. 3:4, lea la Biblia en el 3:4. Le dice Pedro y Juan al cojo, míranos. Entonces el cojo estuvo atento. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahí tienen la Biblia en la mano. Cuando Pedro y Juan van llegando al templo, le dice, míranos. En otras palabras, volverme a ver. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Al diablo le gusta que el enfermo esté distraído. Al diablo le gusta que cuando tú estás en problemas estés distraído en otras cosas, menos en las cosas del Señor. Porque cuando tú te entretienes en servirle al Señor, en buscar presencia de Dios, el diablo dice, aquí perdió el boer, como dicen los muchachos. Entonces al diablo no le gusta que un cristiano se centre en poner atención a aquellos que le llevan la palabra. Le dice Pedro y Juan cuando van pasando, le dice el cojo, estaba esperando recibir de ellos algo. No, le dice Pedro, no. A ver, antes que ocurra el milagro, tenés que hacer algo. Y eso es lo que quiero que usted entienda en esta tarde, que el milagro no llega si usted no prepara el escenario. Dios no va a hacer algo con usted si usted no prepara su corazón. El milagro no llega si usted no prepara las condiciones para que Dios opere en el milagro. Cuando Dios mandó fuego del cielo al altar que Elías estaba poniendo, primero Elías puso leña y después Jehová le puso fuego. No va a llegar la gloria de Dios si tú no preparas el ambiente, si tú no preparas el clima. Siento presencia en esta tarde. Dele gloria al Señor. Necesita el Señor que usted prepare el clima, que usted prepare el ambiente, que usted prepare su entorno para que cuando luego usted haya hecho lo suyo, ahora Dios viene con lo que le toca a él. Entonces le dice Juan y Pedro, míranos,
le dice. Tenían que centrar la mirada en aquel que le llevaba el milagro. Y los cristianos quieren recibir sanidad, quieren recibir milagro, y están viendo al que los invita a la fiesta, están oyendo al que los invita al vicio, están oyendo al que los invita a las cosas malas. Si eso estás oyendo, si eso estás oyendo, si eso estás oyendo, déjame decirte que tu vida va a ser un caos. Tu vida va, el diablo la va a enchuecuar más, el diablo la va a torcer. Pero yo he venido en esta tarde para decirte que lo que el diablo enchueca, Jesús con su sangre lo deja derecho. Jesús con su sangre lo deja derecho. Pero tienes que centrar tu mirada a los ojos puesto en aquel que te lleva la palabra, en el mensajero de Dios, en el que lleva la palabra de Dios. Pedro y Juan eran mensajeros de Dios. Por eso le dicen: míranos. Hermano, si estás caído, ponle atención al que te lleva palabra. Ponle atención a las cosas de Dios. El cojo no se hubiera levantado si no le hace caso a Pedro en decir: ok, Pedro, te quedo viendo. Mire lo que dice la Biblia, mantenga su vista en ese texto. El cojo estuvo atento en Pedro y en Juan cuando le dijeron: míranos. Porque siempre va a haber alguien que Dios va a usar para llevarte la palabra. Y la Biblia dice en ese texto, además de que Pedro le dice: míranos, ahí viene la acción del cojo. Estuvo atento. Tú has estado atento a lo que se te dice sobre tu problema que estás pasando. Fíjese que por eso hay evangélico y yo comparto eso con algunos cristianos. Casi no me gusta. Hermano, quiero que ores por mí. Hermano, quiero que hagas esto, llévame en oración. Y la parte tuya para con Dios, ¿a dónde está? Entonces le dice Pedro: míranos. Y usted cree que, me imagino yo que si el cojo hubiera sido un rebelde como los del siglo XXI de ahora, ya me imagino Pedro y Juan ahí haciendo un círculo como lo que hacemos nosotros. Y le dice como que yo llegue donde uno de estos muchachos que no han aceptado a Cristo y le diga: míranos. Ya me imagino el cojo rebelde. Hacen muchas personas hoy en día. Hermano, vas a ir a la iglesia. Hoy no te prometo, como que es a mí. Hoy no le prometo, tal vez el otro domingo, como que es a mí que me está prometiendo. Si yo no me echo ni un peso de Dios, tampoco el beneficiado es usted. Amén. Así le hubiera dicho Pedro y Juan al cojo: míralo. Dice que no hizo eso. Él estuvo atento a lo que le iba a decir Pedro y Juan, esperando de él un milagro. Es entonces cuando, después de eso, cuando ya usted deja de ponerle atención a las cosas malas y usted se pone atento a lo que le están diciendo los mensajeros de Dios, entonces su milagro ya va cerca, ya va cerca, ya va cerca. Me imagino que cuando el cojo llegó a la iglesia, estaba lejos del milagro. Cuando el cojo repetía su asistencia a la iglesia, estaba más cerca del milagro. Cuando mira que allá viene Pedro y Juan, como cuando decimos: allá viene la hermana Minerva al templo, allá ya va más cerca el milagro. Ya están llegando 2 a la iglesia, ya hay 5, ya hay 10, ya va a comenzar el culto. Estoy esperando que el culto comience, dicen algunos, para que se sienta la gloria de Dios. Y cuando el pastor diga: vengan, alabe a Dios, yo me pongo de pie, yo levanto mi mano y alabo al Rey. Muchos esperan eso, atentos, y por eso ocurren los milagros. En aquella gente que no pone atención y que se muestra rebelde, ahí no habrá milagro. Incluso Jesús en las bodas de Canaán no hizo milagro porque había gente incrédula. Entonces le dice él: míranos. Y él le miró, y ya el milagro iba más cerca. Todavía ahí el cojo no estaba sano. Iba cerca, iba cerca, iba cerca. Entonces, causa número 5 por la cual los caídos no se levantan: porque esperan las cosas incorrectas. Estábamos en las 4, ayúdenme. Estábamos en las 4. Número 5, esperan cosas incorrectas. Aquí vamos a llegar al milagro ya. Le dice entonces el cojo: esperaba algo, esperaba dinero. Esto es importante. Cuando tú estás pasando por tu situación adversa, estás esperando cosas que Dios no te quiere dar. Dios no había planeado darle el milagro al cojo en ese momento. No es ahora que se lo voy a dar, dice el Señor. Pero Él está esperando en ese momento algo
que no le iba a llegar. Y me recuerda aquel coro que canta la hermana Wendy: el cojo una limosna pedía, mas Pedro nada tenía. Porque el cojo está esperando dinero. Tú estás esperando algo que te llegue, pero Dios no te lo va a mandar, te va a mandar otra cosa mejor. Causa número 5 por la cual los caídos no se levantan es porque quieren que Dios haga las cosas a la manera de ellos. Quizás haber dicho el cojo, como muchos piensan así: con este dinero voy a irme a buscar un terapeuta. Con tanto dinero, pensaba el cojo, voy a irme a buscar un terapeuta para ver si con las terapias logro caminar. O tal vez viajo a otro país y me hacen una cirugía, haber dicho el cojo, y logro caminar. Pero esos no eran los planes de Dios. ¿Cuántas veces usted piensa, se proyecta y cree en su sano juicio que está haciendo lo correcto, pero esos no son los planes de Dios? El cojo no sabía que en ese momento Dios iba a operar un milagro en él. Es entonces cuando él está queriendo recibir cosas, pero no son las cosas que él quiere las que Dios le va a dar. A veces tú oras por sanidad, pero Dios quiere tenerte enfermo. Ay, ay, ay. Sí. Y no es que Dios es un Dios amoroso que dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Sí, pero a veces tú oras por sanidad y Dios quiere tenerte enfermo. Dios quiso tener enfermo al cojo por tantos años, pero llegó ese momento cuando él viene y está pidiendo lo incorrecto, está pidiendo limosna, pero el Señor vino y le dijo: ahora es que yo te voy a dar lo que tú necesitas. Esperaba limosna, Dios le llevó el milagro. Por eso el canto me encanta. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. En la prueba alaba, si estás llorando alaba, no importa alaba, si estás sufriendo alaba. El cojo sufría, esperaba un milagro y Dios no lo sanaba porque tenía un propósito con él. Así que espera, y mientras tú esperas, si estás llorando alaba, tu alabanza Él escuchará. Él va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, trozando espinas, porque Él tiene un milagro que usted lo está desconociendo. Es entonces cuando viene Pedro con la unción del Espíritu Santo, aquel Pedro que se dice en la Biblia que solo con la sombra se sanan los enfermos, aquel Pedro que cuando lo oían decir que viene bajando Pedro, venía la gente y sacaba a los enfermos al patio de la casa porque Pedro no tenía tiempo de orar por ellos. Y ahí es donde dice en la Biblia que basta con la sombra, decían ellos, que le dé la sombra. Y me imagino que lo ponían al lado del sol, si el sol ya estaba poniéndolo aquí, entonces si Pedro era la gran sombra de Pedro, ponían a fila a los enfermos para que los sanaran. Es entonces cuando Pedro le dice, con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero el cojo no esperaba eso, eso lo sorprendió. Hay cosas en tu vida que te van a sorprender, iglesia del Señor. Te van a llevar susto, te van a hacer pasar susto, te van a sorprender, pero tienes, número uno, que ser insistente. Dice que lo traían diario a la iglesia, no visitaba lugares ajenos, visitaba la iglesia. Él, además de eso, ponía los ojos atentos en las cosas de Dios. Cuando tú hagas todo esto y prepares el milagro, Dios va a actuar en tu vida, y entonces va a venir alguien ungido de Dios y te va a decir: es ahora el milagro. Y te vas a sorprender, porque las cosas de Dios sorprenden. Dios es un Dios de sorpresa, es un Dios de milagro. Ese Cristo que predicó en la tierra y que le dijo a los 70: yo les di poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Ese es el Dios de nosotros, ese es el Dios que predicamos. Él te va a sorprender. Por eso te digo en esta tarde: si estás caído, levántate y anda, porque el camino es largo, pero vale la pena recorrerlo, vale la pena recorrerlo. Sea bendito el nombre del Señor. Algo importante que pasó aquí, con esto termino el número 6. Le dice Pedro en el 3:7, ahí tiene el texto, léalo conmigo que no estoy inventando: tomándole por la mano derecha le levantó. Se levantó solo.
No, le ayudaron. ¿Se levantó solo? Le ayudaron. Le ayudaron. ¿Sabes entonces 7 cosas para que tú te levantes rápido? 1, déjate ayudar. 2, visita los lugares adecuados. 3, no te resignes a tu fracaso. 4, dale importancia a aquel que te ayuda. 5, no esperes que Dios haga el milagro a tu manera, sino a la de Dios. Y 6, dale la mano cuando te levanten. Gloria a Dios, aleluya. Me gusta aquel canto de Eco Divino. Aquel canto de Eco Divino. Si de repente llegara a caer, dame el valor necesario, Señor, para arrepentirme a tiempo y poder llorar delante de ti. Entonces, cuando Pedro le dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda, no bastó solo el milagro. Usted podrá decir, pero Dios podía que hacerlo que se levantara solo. Sí podía. Pero ¿por qué cree que le dice Pedro, dame la mano y te levanto? Porque Dios no va a bajar a decirte, Juana, estás con dolor de estómago, aquí vengo yo a sanarte. No, Él va a mandar mensajeros para que oren. Él pudo haberlo levantado con el poder, pero le dice Pedro, tomándole la mano derecha, le levantó. Tiene que dejar que alguien te dé la mano y te levante. Es cierto, Dios puede hacerlo solo, pero si tú no te dejas, moriste en tu pecado, moriste en tu maldad. Porque dice la Biblia que el que cierra su corazón, Él no entra a morar allí. Levántate y anda. Necesitamos levantarnos. No quedarnos tampoco solo de pie, sino mudar pasitos y poder caminar al lugar donde queremos llegar. Usted un día se trazó una meta, lo sé, lo entiendo, se trazó una meta y quizás usted sienta que su meta se ha frustrado, que sus objetivos se han caído, pero le digo en esta tarde, camine, avance. Es cierto que usted no está donde quiere estar, pero no está donde estaba. ¿O me equivoco? Aquí hay gente que no está donde estaba, ha avanzado, no ha llegado a lo que quiere alcanzar, pero tampoco está donde estaba. Póngase de pie en esta tarde, vamos a orar al Señor.